Hoy es Jueves Santo. En todo el mundo se celebra la Semana Santa. Aquellos que creemos que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario para nosotros, estos días se celebran. Mañana es el Viernes Santo, el Viernes de Pascua, y hoy es un día muy, muy especial. Y quisiera que alrededor de todo lo que estamos celebrando, quisiera que alrededor de todo lo que significa la Semana Santa, la Semana de Pascua, que pudiéramos meditar la palabra. Y he titulado en esta noche a esta meditación, Mirada que da vida. Repítelo conmigo, por favor. Mirada que da vida. Más fuerte, por favor, dilo. Mirada que da vida. ¿A qué me refiero? Una vez que leamos la escritura en esta noche lo vamos a entender. Acompáñenme por favor al libro de Números capítulo 21 y vamos a leer en la versión de la palabra de Dios para todos, de los versículos 4 hasta el 9. Y mientras leemos la palabra de Dios y meditamos las escrituras, yo quiero pedirte que pongas atención para que con una profunda devoción podamos en esta noche participar de esta conmemoración de la Cena del Señor. Números 21, versículos 4 al 9. Dice así: los israelitas se fueron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. Escuchen bien. En el camino la gente perdió la paciencia. Quiero que pongas atención en el contexto. En el camino la gente perdió la paciencia. Recuerda, están saliendo de Egipto. Están saliendo de ser esclavos 430 años en Egipto. Dios ha mostrado en los últimos meses, en las últimas semanas, el amor y su poder a favor de todo su pueblo. Las promesas de Dios se están cumpliendo. Lo que Dios habló a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob está en cumplimiento. Son días importantes. Pero cuando iban camino a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, se van encontrando que los edomitas, sus hermanos, no les permiten transitar por su tierra. Y esto, escucha bien, hace que tomen la ruta más larga. Y al tomar ellos la ruta más larga, se comienza a desanimar su corazón. Y entonces en este camino, en la ruta larga, la gente perdió la paciencia. Otra versión dice que se comenzaron a desanimar. Versículo 5. Y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés, todo el pueblo. Y se hacían unas preguntas. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay agua. Y nos cansamos de esta comida miserable. Así le llamaron al maná. Diario experimentaban un milagro. Y escucha muy bien, cuando perdemos perspectiva, cuando perdemos, cuando se fuga de nuestro corazón honrar al Señor, a un milagro diario, a ese maná que descendía del cielo, que lo comían todos los días, a un milagro cotidiano le llamaron pan miserable. Eso me parece una ingratitud, no lo piensan igual, pero eso nos puede suceder a ti y a mí. Ellos se quejaron que no había suficiente pan y agua y estaban cansados del maná. Versículo 6. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y mire se salvará.
Por eso es una mirada que salva. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Vamos notando en estos versículos que acabamos de leer el desánimo en camino a la tierra prometida provocó murmuración y menosprecio hacia Dios, hacia la provisión misma de Dios y al liderazgo de Moisés. Olvidaron, el pueblo de Israel olvidó que recién habían experimentado muchos milagros al salir de Egipto. Olvidaron, escucha muy bien, olvidaron la Pascua y entonces murmuraron. Olvidaron que Dios, después de 9 plagas, Faraón no cedía que fueran a rendir culto a Dios, que comenzaran a navegar hacia el destino que Dios había trazado para toda una nación. Era un obstinado Faraón. Pero llegó el momento en el que Dios hirió a los primogénitos de Egipto. Pero recordarán en qué consistía la Pascua. Es que Dios les dijo: van a tomar un cordero perfecto, lo van a inmolar, lo van a sacrificar, lo degollarán, y la sangre vertida de ese cordero, con esa sangre la van a untar en los dinteles de las puertas, y va a pasar el ángel de la muerte. ¿Y qué va a suceder? Cuando pase el ángel de la muerte, va a matar a todos los primogénitos, excepto donde vea la señal de la sangre de la Pascua. Allí no va a haber muerte, sino que va a haber vida. Esto significa, y ha significado siempre y no va a cambiar, que la Pascua representa libertad. La Pascua representa la vida que el Señor nos conserva, la vida eterna que tenemos a través del Cordero de la Pascua. Si un cordero no hubiera sido inmolado y derramado su sangre y untada esa sangre en los dinteles de la puerta, no habría salvación, habría llegado la muerte. Pero el Cordero de la Pascua marcó la diferencia. Pero vamos viendo aquí que habían salido. Los versículos que leímos en Números habían tenido unos días atrás la experiencia del Cordero de la Pascua, pero olvidaron la Pascua. Y al olvidar la Pascua comienzan a murmurar delante de Dios, comienzan a murmurar de liderazgo y comienzan a quejarse que la provisión que Dios les da no es suficiente. Comienzan a hablar tonterías completamente. Pero todo esto sucedió al pueblo de Israel porque olvidaron la Pascua. Y nosotros recordamos que Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero que en la cruz del Calvario murió por ti y por mí. Debemos recordar las palabras de Juan el Bautista, primo hermano de Jesús. Cuando vio a Jesús dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a Jesús como el Cordero de la Pascua y la sangre que habría de derramar por ti y por mí, para que tuviera el mismo efecto, que el pecado no se enseñoreara de nosotros y que tuviéramos salvación y vida eterna por la sangre de Cristo. En Éxodo capítulo 12, versículos 23 al 27, en la NTV lo vamos a leer. Dice así: pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará a esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Escuchen bien, aquí viene. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre, cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles. Seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? ¿Qué quiere decir este ritual? ¿Qué significa esta conmemoración?
Y ustedes contestarán. Escuchen bien, los hijos preguntan, padres respondemos. Padres, no podemos quedarnos sin respuestas ante las dudas de fe que tienen los hijos. Y por eso los jóvenes se preparan. Por eso amo Conquistando Fronteras. Amo la devoción misa que se está levantando, despertando en los jóvenes y en las señoritas de esta iglesia. Amo ver lo que Dios está haciendo en los jóvenes. Amo ver que su afecto está en Jesús. Amo ver que jóvenes y señoritas recién se están convirtiendo y están descubriendo que en Cristo hay perdón. Están descubriendo que Jesús no es una religión, que Jesús es Salvador y digno de ser seguido, porque Él ama, Él salva, Él cambia la mente, Él transforma vidas y Él da propósito en la vida. Es extraordinario. Cuando entren en esa tierra, los hijos van a preguntar qué significa esta ceremonia. Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. No es cualquier cosa lo que proveyó ese corderito de la Pascua. Un corderito inocente trayendo salvación a las familias. Escuchen muy bien. Perpetuaba los nombres, perpetuaba las familias, un sacrificio de un cordero inocente. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo en Corintios enseña que Jesús es nuestra Pascua. El pueblo judío que no le ha sido revelado el Mesías, aunque se mostró Jesús a ellos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y ellos están celebrando estos días su Pascua, pero nosotros entendemos que nuestra Pascua, nuestro Salvador, nuestro Redentor eterno, que nos da salvación eterna para siempre, es la sangre de Cristo, es Cristo Jesús. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Es increíble. Pero ya leímos lo que pasó unas semanas después en el libro de Números. Estaban murmurando, estaban quejándose de los pequeños milagros del maná que veían, pequeños entre comillas, era extraordinario. Dijeron: ¿qué es esta porquería? No sirve para nada. Vamos a regresarnos a Egipto. Escuchen muy bien, cuando tú pierdes, escuchen bien, y yo siempre le digo esto a los que recién han encontrado a Jesús: si tú te conviertes en un loco, en una loca, que siempre tienes tu mirada puesta en el sacrificio de la cruz, vas a vivir apasionadamente por el Señor siempre. Vas a vivir en una libertad plena. Vas a hacer memoria del poder del Señor sobre tu vida. La celebración de la Pascua proveía al pueblo plena conciencia del poder de Dios. Despertaba el espíritu de gratitud y los impulsaba a dar a conocer a Dios y de su amor a las siguientes generaciones. No es cualquier cosa la Pascua. Hoy no cambian las cosas. Cristo en la cruz del Calvario, mira, toda la gente en toda la tierra está celebrando la Pascua. Está celebrando. Mañana es una conmemoración más, que en ese viernes Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Fue partido por nuestros pecados. ¿A qué nos lleva esto? A una conciencia del poder de Dios. Despierta un espíritu de gratitud y nos impulsa a dar a conocer a otros a Cristo y a nuestras generaciones venideras. El fruto, escucha bien, y aquí lo estás leyendo, el fruto de olvidar la Pascua y la salvación fue caer en acciones carnales y ofensivas al Señor. Es por ello que descubrimos que la celebración nos conecta al origen y a la esencia de lo que nunca debe ser olvidado. Ese es el poder de la conmemoración. Ese es el poder del ritual. Yo sé que escuchan mucho la palabra ritual y ritual. Hay rituales, esa palabra casi ha sido mal usada y se la han quitado eventos o rituales equivocados.
Pero la cena del Señor en sí es un ritual, una celebración, una conmemoración. Y hay un poder en el ritual. Descubrimos, lo vuelvo a repetir, que la celebración o el ritual nos conecta al origen y a la esencia de lo que nunca debe ser olvidado. Asunto que sí le pasó al pueblo de Israel. Olvidaron sus obras. Hay un salmo, Salmo 105. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Que Dios nos libre. Por eso el Salmo 103 lo amo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a dar el salmista un listado. Él es quien perdona tus pecados. Él es el que te sana de tus dolencias, el que trae salud a tu cuerpo. Es el que te rescata del hoyo, el que quita opresión, el que rompe opresiones, el que hace que olvides tus pecados, el que hace que perdones a quien te ofendieron. Él es el que te da el poder. El evangelio es maravilloso. Evangelios son buenas nuevas de salvación. Los actos solemnes, como la Pascua, como la Cena del Señor, consolidan la gratitud y la adoración en nuestra memoria espiritual y en nuestra alma. Por eso es bien importante la Cena del Señor. La Cena del Señor no debe ser un relleno cremosito en una iglesia. La Cena del Señor debe de tener mucho peso. Juan capítulo 3 versículos 14 al 18. En la traducción del lenguaje actual dice así. Jesús está hablando y dice: Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, está hablando Jesús, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto. Él está profetizando su muerte de cruz, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Por eso he titulado en esta noche esta meditación: mirada que salva, mirada que da vida. Y nosotros tenemos que entender por qué Dios permitió en el libro de Números, pasaje que leímos al principio, que Dios levantara, envió serpientes venenosas que representan las ataduras, los demonios, las maldiciones y la muerte. ¿Por qué Dios permitió que vinieran esas serpientes? Ya lo dije. Ya lo leímos. Pero ¿por qué Dios dijo que se levantara una serpiente de bronce? ¿Dios permite la idolatría? No. Estaba apuntando sencillamente el Señor. Es un prototipo de Cristo Jesús levantado en la cruz, para que todo el que cree en Él, en ese sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Y aclaro también, en el libro de Reyes, en segundo de Reyes, el rey Ezequías destruyó esa serpiente de bronce, porque de ahí vienen los latinos. Se pusieron a adorar a la serpiente. Le hicieron rituales, se encueraban, se sangraban, estaban alrededor, le prendían veladoras, le rezaban, le oraban, le bailaban. Y de repente lee la ley de Moisés, Ezequías, y dice: estos están locos. Y agarra la serpiente y la destruye, y le llama Neustán. La destruyó porque les dijo: no, la conservamos como un memorial, pero no como un elemento de adoración. No lo confundan. Entonces la destruyó completamente. Versículo 16 de Juan 3. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, dice Jesús, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió, dice Jesús, a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, dice Jesús, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Escuchen bien, Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro, para salvación. Jesús quiere que todos se salven.
Entonces uno dice, ¿y por qué no lo salva? Porque Jesús mostró su amor, murió en la cruz y al creer en Jesús, en esa salvación como el Cordero de la Pascua, tenemos vida eterna. Es a través de la fe. Primera a los Corintios 11, versículos 24 al 26. Habla de la cena del Señor. Habla de Jesús y dice, Jesús dio gracias a Dios, lo partió en pedazos, refiriéndose al pan, y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, oigan bien, acuérdense de mí. ¿No es lo mismo que hizo con el pueblo de Israel en la Pascua? Dice, cuando coman la Pascua, cuando les pregunten y cada vez que lo hagan, díganles lo que sucedió, digan cómo los liberé, digan cómo ese cordero y esa sangre provocó que no entrara la muerte a sus familias y a sus generaciones. Y así Jesús está diciéndoles, de la misma manera, Él mismo que es el Cordero de la Pascua, que se dio en la cruz por ti, por mí, de la misma manera le está diciendo, cuando coman este pan, acuérdense de mí. Así que cada 26, cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que el día en que Él vuelva. La cena del Señor debe ser celebrada hasta la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo, que no tarda, por cierto. La celebración de la cena del Señor, oigan bien, combate nuestra tendencia y debilidad a menospreciar la cruz, y ante todo nos concientiza de la salvación incomparable y vigente que tenemos en la sangre de Cristo. Qué increíble la cena del Señor. Qué increíble que nos concientiza de la salvación incomparable pero vigente que tenemos en esa sangre. La mayoría del mundo no ha conocido el gran amor de la cruz. Ayer pasé un par de días, unas horas con mi amigo, con el pastor Chris Richards, que estaba aquí por México, y hablamos de misiones, y hablábamos de ir a la sierra, y hablábamos de ir a las naciones que no conocen al Señor. Muchos de los que al escuchar el mensaje de la cruz se rehúsan a aceptarlo, creyendo que no lo hacen, creyendo que no necesitan a Jesús, porque consideran que no son tan pecadores para necesitar un Salvador. De veras, hay gente que no cree que necesita un Salvador. Hay gente que piensan que no son tan pecadores. No hay que ser tan pecador para necesitar un Salvador. Solo hay que haber pecado. Y ya. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo. Hay unos que no consideran que son tan pecadores como para necesitar un Salvador. Hasta en el libro de Hechos dice, puesto que no se consideran dignos o necesitados de la vida eterna, dice el apóstol Pablo y Silas, dicen, nos vamos a predicar para otro lado. Vámonos de aquí. Algunos admiten que han pecado y saben que necesitan perdón. Ese es otro tipo y otro género de pensamiento. Admiten que han pecado y saben que necesitan perdón, pero ven en Jesús una salvación parcial que pretenden completar con sus obras y acciones, reduciendo a Jesús a un simple co-redentor. Jesús no es un co-redentor, es redentor completo. Su sacrificio es perfecto una vez y para siempre. Hay mucha gente que dice, sí he pecado, pero tienen varios salvadores o tienen un conjunto de salvadores. Cristo es el de mayor porcentaje, pero también sus obras, también X terafín, X santo, y no es así. Jesús es suficiente. Él es el Salvador del mundo. Él te perdona, Él salva, Él te da vida eterna. Existe otro grupo conformado por aquellos que hemos sido alumbrados por la belleza de la gracia que se manifestó en la cruz, y reconocemos que no hay otro nombre que salva,
y solo Jesús es suficiente. Los que hemos tenido esa experiencia no es porque somos buenos, fuimos alumbrados por gracia y por el Espíritu Santo. La salvación viene de Dios. La salvación no es que nosotros la merecíamos o Dios buscó la manera. No, la salvación viene de Dios. Por eso si Dios la da, Él la retiene. Él nos da salvación eterna. Nuestro mayor desafío, escuchen bien, estoy aterrizando, es que nunca olvidemos la gran salvación que hemos recibido de Cristo y elegir ser convictos de su amor por medio de la adoración y de una vida para sus intereses. El apóstol Pablo, no lo anoté aquí, pero me recuerdo de un versículo que dice: y por todos murió, para que todos aquellos por los cuales murió ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Esa es la vida discipular. Quien entiende realmente el poder de la salvación, no lo tienen que andar, discúlpenme la palabra, arreando, convenciendo. Mira, hazte buen cristiano, hazte buen discípulo. No, el que tiene un encuentro con Jesús lo tiene y se le nota. Y ya. Quien tiene un encuentro con Jesús, pero su vida no es reformada, no fue un buen encuentro. Lo vio pasar, pero no lo hizo su Señor. A mucha gente le pasa así, ¿sí? La cena del Señor es un acto que debe pesar. Escuchen bien lo que voy a decir, porque vamos a adorar y vamos a participar en esta noche de la cena del Señor. Pero oigan bien, y va a aparecer aquí escrito también: la cena del Señor es un acto que debe pesar tanto en nuestra conciencia que modifique nuestra manera de pensar, de vivir e interactuar, y que sea tan relevante que no permitamos que nuestra vida y la de nuestras generaciones tenga otro eje central que no sea Jesús. Ese es el poder de la cena del Señor. Jesús es oxígeno indispensable que da vida, no humo que deba ser evitado. Yo, cuando alguien ha tenido la experiencia del humo, te lo quieres quitar de encima. Jesús, cuando lo encontramos, experimentamos que Él es oxígeno para vida y no es humo que debe ser evitado. Quienes nos rodean notarán, escúchenlo bien, quienes nos rodean notarán si en verdad Jesús es Señor en nuestra vida diaria y cuánta preeminencia tiene en nuestras decisiones. Nuestro nivel de devoción en cada área de la vida nos va a delatar. Hay una mirada que da vida. ¿Te acuerdas de ese canto de una mirada de fe? Ese canto viejito, Josa, sí, que te lo aprendiste cuando estabas en el vientre de tu mamá. ¿Te acuerdas? Siempre a Josa lo meto en problemas, pero un minuto porque lo agarra. Una mirada de fe es la que puede salvar a un pecador. Y obviamente, ¿te acuerdas, Misa? La cantábamos tipo ranchero, una mirada de fe, y lo que tú quieras, hasta con el tono ranchero. Pero qué poder tiene esa letra de esa canción. Es una mirada que da vida. Y quiero terminar esta meditación diciéndote a ti que ya has conocido a Jesús. ¿Cómo está tu pasión y tu devoción por la cruz? ¿O eres de aquellos que te salvó el Señor, pero te has olvidado de la gran salvación y te has convertido en un murmurador hacia Dios, hacia su iglesia, hacia sus milagros, y siempre estás amargado porque Dios no se mueve a favor tuyo como tú sugieres que debe moverse? De eso no se trata la vida cristiana. ¿O eres de aquellos que se ha devaluado tanto el poder de Dios y el poder de la cruz, que has metido la pata una vez que has conocido a Jesús? Has metido la pata, pero ni lo conoces como abogado. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice: y si pecamos de haber conocido la verdad, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amo ver gente que conoció al Señor,
que se fueron por ahí de burros, perdónenme la palabra, ya la dije. ¿Por qué se aleja tanta gente de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente amargada en la iglesia? Porque no ha pesado la Pascua en sus corazones, porque no pesa Jesús en sus vidas, porque Jesús es relleno cremoso, es religión nada más. No, cuando tú te encuentras a Jesús, yo conozco, escucha bien, incontables personas que tienen un encuentro con Jesús y son cambiados. No son perfeccionados completamente, pero son anclados en Jesús y se enamoran permanentemente de Jesús y de la cruz. ¿Qué sucede? Se hacen discípulos. No les tienen que estar diciendo: oye, vas a ir este domingo, te vas a conectar al culto. Ay, se me olvidó. O sea, nada de eso. Oye, ¿estás leyendo la Biblia? Es que tienes que leer la Biblia, porque si no, no tienes que leer la Biblia por obligación. Tienes que leer la Biblia porque el que lee la palabra encuentra a Jesús, y sus palabras son espíritu y son vida. Y tú quieres que a Jesús como oxígeno en tu vida, no como humo para echarlo fuera de tu ser. Si tú ya conoces del Señor, pero te has alejado del Señor, antes tu corazón ardía por el Señor y ahora ya no, ahora ya estás out, ven a Jesús. Reconcíliate en esta Pascua con Jesús. Reconcíliate en estos días, en esta noche con Jesús. Él te ama y Él te perdona. Y tú dices: pastor, yo metí la pata, yo sigo cometiendo pecados, yo sigo juntándome con gente nociva, con gente que chupa mi pasión y todo eso. Lo que pasa es que tienes que enamorarte más de la cruz. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, dice la palabra. Necesitas hacerte más sólido en tu fe. ¿Cómo te haces más sólido en tu fe? Mirando la cruz, valorando la cruz. Es Jesús. ¿Le quieres entregar tu vida? Repite conmigo esta oración. Hazlo conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche, en este jueves santo del 2021, me rindo a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Entra en mi corazón. Creo que tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Y me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.